Hola, en esta ocasión vamos a hacer un tutorial para dimensionar y calcular la extracción de fontanería de un edificio de viviendas. Aquí tenemos el enunciado que hicimos en un examen, que se nos daban dos bloques de vivienda y se nos solicitaba determinar la extracción de agua fría. ¿Vale? La de agua caliente se hace exactamente igual, no vamos a entrar en ella. En este caso nos daban, se supone que hemos pedido a la compañía distribuidora la presión y estos son los datos que nos ha dado. No es habitual que nos dé las presiones máximas y las mínimas en verano y en invierno, pero bueno, nos suelen dar una presión. Hemos de suponer que la presión que tenemos es la más desfavorable. En nuestro caso vamos a hacer los cálculos con la presión el mes de febrero, que es la presión más baja. Si con esa instalación no requiriéramos el grupo de presión, pues en agosto también funcionaría perfectamente. Quiero recordar que hay edificios donde localidades donde las normativas municipales exigen que se coloquen grupos de presión a partir de cierta altura. Por ejemplo, en la localidad de Badajoz, a partir de dos alturas, obligatorio grupo de presión. Entonces, independientemente de la presión que tengamos en la calle, debemos considerar esa necesidad de colocar grupos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a valorar nosotros en este tipo de ejercicio? Vamos a ver si los caudales que se han determinado son los adecuados. Esto es muy sencillo, porque sabemos que tenemos una tabla en el código técnico donde nos determina los caudales. Recordad que es especialmente importante el caudal del tramo principal, porque nos va a determinar el grupo de presión, el depósito de presión y el depósito de alimentación. Valoraremos que el esquema sea el adecuado, que ahora veremos cuál es. Los coeficientes de simultaneidad habrá que justificarlos. Que la velocidad sea inferior a la máxima permitida, que ya veremos que depende del tipo de tubería. Vamos a ir abriendo ya este fichero que nos va a hacer falta. Que las presiones de final de cada tramo están bien calculadas, siendo la presión inicial menos las pérdidas por altura y pérdida de carga. Que las presiones que se alcanzan en la grifería cumplen con la normativa, que ya veremos que deben estar comprendidas entre 1 y 5 bares. Que se han variado los diámetros para rebajar la exigencia de la bomba. Es decir, no basta con decir colocamos la bomba, sino puede ser que si aumentamos el diámetro de un tramo podamos reducir las características de la bomba. Que el número de la bomba es adecuado, que depende del caudal simultáneo, que también nos lo indica el código técnico. Que la bomba cumple con los requisitos exigidos, que el depósito de alimentación está correctamente calculado, así como el depósito de presión. Bueno, que el depósito cumple con las necesidades de lo que se ha calculado, que hemos definido las características de los contadores de la batería, que se los seleccionaremos de un catálogo, que se indica dónde se deben colocar limitadores de presión en el caso que alcancemos más de 50 metros de agua en un aparato, probablemente de la vivienda más cercana. Dentro de la dentro de la medición, pues que la medición de la tubería es correcta, que son tuberías comerciales, que siguen un orden coherente de las partidas, que se miden todos los elementos importantes de la instalación. Respecto al plano, que el dibujo del trazado de tuberías es adecuado, es decir, que no atravesamos locales, por ejemplo, locales donde están contadores eléctricos, que se indican los planos de diámetro de las tuberías, que se colocan las llaves ante cada aparato y en cada local húmedo. Bueno, esto más o menos es lo que vamos a valorar. Vamos a ver nuestro edificio. En este caso tenemos aquí un plano de conjunto donde nos indican que la red de distribución va por delante del edificio. Tenemos varios bloques y en este caso nos piden determinar el bloque número 1. ¿Vale? Por aquí por donde va la tubería. Este plano ya no nos va a hacer falta más. Si la tubería viene por aquí, tenemos en planta baja una serie de trasteros, no hay vivienda. En edificios de vivienda, los arquitectos sí se preocupan, porque parece ser que sí saben de fontanería, no ocurre lo mismo con el gas, donde nos indican en qué lugar se van a colocar los contadores y el grupo de presión. Incluso por dónde vamos a subir. Nos tienen ya un patenillo, una vertical, por donde vamos a subir. Por lo tanto, si la tubería de agua de la calle está aquí, tendremos que llegar con la tubería por aquí o por fuera, en este caso de zona jardinada, hasta donde vamos a colocar el grupo de presión, que ya veremos que nos caben aquí el grupo de presión, el depósito de alimentación y todos los elementos que nos hacen falta. Colocaríamos los contadores en una de estas dos paredes. Saldríamos por fuera porque no vamos a atravesar esta zona. Tenemos que llegar o por aquí, a este punto, o por aquí. El hecho de llegar por aquí significaría que atravesaremos los trasteros y tendrían que en la escritura de propiedad horizontal tendrían que indicar esta servidumbre de paso,
Por lo tanto, mucho más fácil hacerlo por fuera. Entre otras cosas, cualquier problema que hubiera aquí tendríamos que contactar con el dueño del rastreo número 11 y de esta manera está por zonas comunes. Y subiremos. Una vez que lleguemos a cada una de las plantas, fijaos que las viviendas desde el punto de vista de fontanería son exactamente iguales. Bueno, desde el punto de vista de fontanería y desde cualquier otro punto de vista. A nosotros nos interesa que lo que tienen es lo mismo, una cocina, un terrazo lavadero y un cuarto de baño. Entonces calcularemos exclusivamente una, representaremos una para nuestro cálculo. En los planos de edificación se representan todas. Saldremos por aquí, entraremos directamente en la cocina, donde pondremos una llave de corte y desde aquí alimentaremos la cocina y el cuarto de baño. No tiene más, así de sencillo. Nos va a quedar un esquema, prácticamente, en el esquema de la vivienda va a ser algo como esto. Así de sencillo, tenemos la montante. Aquí veis, llamo a los tramos con letra minúscula para diferenciarlo del otro esquema, que es este, el esquema general, que es así de simple. Mi acometida, mi alimentación al depósito de presión, a mis bombas, ya veremos cuántas son, mi depósito de presión, que habrá que definirlo. Esto es el bypass. Y desde aquí, como voy a poner curva de presión, tengo el punto A hasta el colector, que es el punto B. El colector, que es la batería de contador. En este caso son 17 suministros, 16 viviendas y una de servicios comunes. Calcularemos la vivienda más cercana y la más alejada. En fontanería siempre tenemos que calcular las dos porque tenemos dos condicionantes. A diferencia de como teníamos en gas, que teníamos que llegar con una presión mínima, aquí tengo una presión mínima de 10 metros en los aparatos, pero también tengo una presión máxima de 50 metros en los aparatos. Entonces tenemos que calcular estas dos viviendas. Si esta y esta tienen los diámetros mínimos, no nos hará falta calcular las demás, sino tenemos que calcular la siguiente vivienda. Bueno, pues íbamos a ver bueno, no sé, yo creo que directamente ya podemos ir a meternos a calcular los aparatos. Nos vamos a ir a ver a la tabla de lo que tenemos. En cada vivienda tenemos, vamos a ver qué es lo que tenemos, vamos a borrar lo anterior. En cada vivienda tenemos un cuarto de baño completo que lleva una ducha, una bañera de 1,40 o más, vamos a verlo, de cómo se trata de nuestra bañera. Uno treinta. Por lo tanto, estamos en el caso de menos de 1,40. Aquí tenemos un bidet, un inodoro con cisterna y luego tenemos un fregadero doméstico, un lavavajillas y una lavadora doméstica. Fijaos una cosa, en los planos no suele aparecer el lavavajillas, ¿vale? Lo tenemos que considerar nosotros. ¿Dónde se considera? Siempre al lado, de hecho debajo justo del fregadero. Tendremos la toma de fregadero y la del lavavajillas. Y luego fuera, normalmente en la terraza de lavadero, nos encontraremos con la lavadora. ¿Vale? No os confundáis, no consideréis que el calentador no es ningún consumo de agua. El agua del calentador o de la caldera pasa por ahí, pero no sale. Sí, su salida sería los grifos de agua caliente. Bueno, pues en nuestra vivienda tenemos 1,05. Eso es lo que tenemos. Para calcular la coeficiente de simultaneidad tenemos que imaginar cómo va a estar funcionando el edificio completo. Tenemos 16 viviendas y, no sé, en esa franja horaria de 8 a 9 de la mañana o de 8 a 8 y media, donde la mayoría de las personas se van a trabajar y otros van al instituto o al colegio, pues podemos suponer que en ese momento hay, no sé, 4 personas duchándose. Fijaros que digo duchándose a pesar de que no tengo ducha, porque aunque tengamos bañera, el consumo sería de una ducha. En este caso me da igual porque los dos son 0,2, pero si fuera de una bañera de más, yo considero que tiene el consumo de una ducha. De todas maneras, ya que tenemos, como coincide igual, pues vamos a colocar aquí. 4 personas duchándose, el vídeo no lo está utilizando nadie. Hay 2 personas que han tirado de la cisterna e incluso han podido tirar algunos más, pero justo en ese momento, 2. Y tenemos que el fregadero, pues hay 4 personas que están fregando los vasos del desayuno. Y en lavavajillas, pues pueden que haya 5 personas con lavavajillas puesto, pero que realmente esté en ese momento chupando agua. Vamos a imaginar que hay 2. Y la lavadora, pues tiene un proceso más largo y podemos suponer que está cogiendo agua durante más tiempo. Hay 3 lavadoras, por ejemplo. Fijaos que esto me dice
Vamos aquí. Vamos a colocar unos celditos, número de viviendas. Vamos a suponer que tenemos, bueno, suponer no son 16 viviendas. Por lo tanto, mi coeficiente de simultaneidad sería mi caudal total, que es el caudal de una vivienda por el número de viviendas. Me sale un coeficiente de 0,16. Repito, hemos considerado unos aparatos instalados, ¿de acuerdo? Y este sale el caudal total por vivienda. Podemos poner aquí, si queréis, por 16 en todo 16 y tendríamos el total. Y aquí pondremos 1. Eso sobre todo, cuando todas las viviendas son iguales, lo puedo hacer así. Si fueran diferentes, hubieran dos tipos de vivienda. Vamos a ver esto, que ya está muy pesado. En el caso de coeficiente de simultaneidad, yo lo que he hecho es considerar de todo el edificio que es lo que creo que va a funcionar al mismo tiempo. Y me sale que tengo que tener un caudal simultáneo de 2,7. Caudal simultáneo. ¿De acuerdo? Si quiero determinar la coeficiente de simultaneidad para entrar en la tabla, me sale como un 0,16. Como podéis ver, es el caudal simultáneo entre caudal total. Bueno, ya me puedo venir aquí. Nuestro esquema, como hemos dicho que es tan sencillo, como este, tengo mi punto A hasta el colector, que tengo el caudal total, y luego el de una vivienda para cada, con las longitudes correspondientes, ¿vale? Viviendas planta primera, vivienda planta segunda, tercera y cuarta. Mi tramo AB. Bueno, la presión en la red me parece que hemos dicho que era 2,3. Ya veréis que este dato no es importante. 2,3, perdón, 23. Está en bares, en metros. Número de aparatos. Aquí también lo debo tener ya medido. Perdón, aquí. Vamos a sumarlo. Número de aparato por vivienda 7. Y aquí sería, pues 16 por 7. 112. Bueno, por vivienda tengo, perdón, tengo un número de aparato 7. Caudal total hemos dicho que nos sale 1,05, que ya lo tenemos puesto. 1,05, de acuerdo. Este sería, pues 1,05 por 16. Coeficiente de simultaneidad. Este coeficiente de simultaneidad sale de aplicación de esta fórmula. Vamos a recordar de qué era eso. Y vamos a ver lo que nos dice la norma que tenemos que considerar. Bueno, esta tablita es la que habéis encontrado ahí, que es lo que nos dice caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato. Aquí donde nos dice que los puntos de consumo, la presión mínima debe ser 100 kilopascales, que son 10 metros para grifos comunes, y 15 para flusores y calentadores. Pero también nos dice que la presión en cualquier punto no debe superar los 500 kilopascales. En base a eso hacemos realmente todo el cálculo. Bueno, estos son los elementos de la instalación. Las montantes bien alojadas en recintos huecos construidos hasta el fin. Deben discurrir por zonas de uso común del mismo, por eso vamos a evitar atravesar los trasteros. Esto es para calcular el depósito de presión. Y vamos a ver que nos va a decir que dimensionado, que es la parte que estamos haciendo ahora mismo, nos dice que el dimensionado de los tramos será de acuerdo con esto. El caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1. El caudal máximo sería este de aquí, en función de esa tabla. Establecimiento de los coeficientes simultáneos de cada tramo de acuerdo con un criterio adecuado. Bueno, criterio adecuado, ahí se queda abierto. ¿Cuál es un criterio adecuado? Bueno, pues lo que se utiliza mucha gente,
utiliza una fórmula muy genérica que no nos indica nada, nos vale para un roto, para un descosido, porque no establece dónde puedo utilizarla. Y me dice este 1 partido por raíz de n-1. Evidentemente, cuando n vale 1, 1 menos 1, 0, no es aplicación, ¿vale? El coeficiente tiene que ser mínimo 0,2. Pero eso, como veis, no hay ninguna variable. Entonces nosotros vamos a aplicar nuestra lógica y vamos a ver realmente qué es lo que estamos utilizando. Por eso hemos determinado de esta manera lo que creemos que va a funcionar al mismo tiempo. Bueno, tenemos el coeficiente de simultaneidad. Este es el que me sale de cálculo con función de esa formulita. Y este es el que adopto. Yo hemos dicho que en el primer tramo vamos a adoptar 0,16, ¿vale? O 0,2, que es el mismo que nos indicaba el anterior. Venga, nos vamos a quedar con 0,2. Y a partir de aquí yo considero que una vivienda, ¿qué puedo tener yo una vivienda? Pues que se está utilizando una ducha, que son 0,2, un lavabo, 0,3, y si acaso, pues no sé, el lavavajilla en ese momento, 0,5, que ya es bastante. Por lo tanto, mi coeficiente sería de tal manera que me quede aquí 0,5, 0,48. Este es el caudal que considero que puedo tener una vivienda. Más de esto, simultáneamente, no lo voy a tener. Las longitudes, pues las tenemos que medir ya en los planos. El primer tramo, si consideramos que la tubería hemos dicho que va por aquí por fuera, nosotros derivamos desde aquí. Vamos a buscar una polilínea mejor. Yo derivo desde aquí para entrar en mi instalación. Este sería el tramo hasta mi grupo de presión, que no le voy a calcular porque lo voy a hacer en la misma sección que calcule esta parte. Sería esto. Y a mí me interesa a partir de aquí, desde el punto este hasta mi colector. Evidentemente eso se va a encontrar todo en el mismo local. Puedo tener mi grupo aquí, mi batería aquí. Si estamos hablando de poca distancia, pues la línea, imaginaros que el grupo está aquí y yo vengo hacia acá y aquí tengo mi batería. Estamos hablando que hay 4,5 más medio metro que puede haber diferencia de cota desde la parte baja de la batería desde el grupo. Estamos hablando de 5 metros. 5 metros y altura geométrica 0,5. Coeficiente de mayoración tiene que ir desde 1,2 a 1,3. Aquí lo tiene que recoger. Vamos a ver. Bueno, la velocidad hemos visto que las tuberías metálicas entre 0,5 y 2, velocidad máxima 2 y las termoplásticas y multicapas hasta 3,5. Para comprobar la presión, determinar la pérdida de carga sumando las pérdidas de presión total de cada tramo y las pérdidas de carga localizadas podrán estimarse entre un 20 y un 30%. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí ponemos entre 1,2 y 1,1. En ese primer tramo considero el máximo y en los otros considero, bueno, vamos a poner 1,2 porque no va a tener. En el primero son cuando más rango tiene, más codos tiene. Estas son las alturas equivalentes que me sale. Bueno, estas longitudes tendremos que variarlas ahora. Las vamos a ver. No nos cuesta nada ya verlas todas de un tirón. Aquí me voy a las secciones. Fijaos que de planta a planta hay 2,5 y 5 y 3 metros. Yo con mi primer tramo sería desde aquí hasta esta altura, hasta la planta. Desde aquí a aquí hay la planta baja tiene 3,50. 3,50 más 3 menos el medio metro que tiene. A la primera sería aquí. 3,5 más 3 menos el primer metro que pierde de la batería. O menos los 0,5 como hemos dicho que está la batería. 6 metros. Y a partir de aquí pues va a ser el anterior más 3. De longitud real vamos a ver si tenemos que sumarle algo. El primer tramo tendremos que venir desde aquí. Hemos dicho que vamos a salir por fuera. Desde aquí salimos por fuera, tiramos para acá y entramos aquí.
eso mide 9,6. Y cuando llegamos a la vivienda, a la planta vivienda, tenemos que salir, vamos a considerar pues una media. Por ejemplo, vamos a irnos a esta de aquí. Salimos de aquí y vamos a entrar a la vivienda. 9,6 más 5,1. 9,6 más 5,1 más lo que tengamos puesto en la altura geométrica. Es decir, de B a cualquiera de las plantas es la altura geométrica más esas dos partes horizontales. Bueno, si vamos a hacerlo con tubería, vamos a hacerlo lo primero, vamos a hacerlo todo con, más o menos con cobre, como la primera parte en polietileno. Si la primera parte en polietileno tengo la velocidad máxima de 350 y el resto tengo velocidad de 2. Y con eso calculo el diámetro mínimo, ¿de acuerdo? Y como por otro lado tengo que los diámetros mínimos los tengo también por el código técnico, esta parte de aquí creo que no nos va a hacer falta. Bueno, esto lo vamos a ver luego para ver lo que estamos calculando, tenerlo claro. Y vamos a ver, aquí nos dice el diámetro de los mínimos, que realmente no son mínimos porque son los que utiliza todo el mundo. Y fijaos que me dice, también tengo de alimentación. A cualquier cuarto húmedo, privado, baño, aseo, cocina, tiene que entrar con 20. A cualquier vivienda con 20. Por lo tanto, mis montantes tienen que diámetro mínimo 20. ¿De acuerdo? Pues 20, 20, 22. Y aquí me sale 51, se sale 35 y yo voy a adoptar este. Yo tengo aquí mis tuberías de poliuretano reticulado. Hemos dicho que necesito un diámetro mínimo de 35. Pues yo para tener 35 interior, fijaos, podría poner este tubo. El de 40, el de 50, 40,8. 50, 40,8. Estoy por debajo de la velocidad que se me pide. Y mi pérdida de carga, pues tengo una expresión, que esa expresión de pérdida de carga viene de aquí. A ver si lo encuentro. Sí. Aquí debería estar. La fórmula que estamos utilizando es esta. Relacionamos la velocidad y el diámetro. M es un factor que depende del tipo de tubería, ¿vale? Que estos valores que tenemos aquí en nuestra tabla, como veis, tendríamos el factor para cobre o PVC, que viene a ser prácticamente lo mismo, no hay apenas variación. Ten en cuenta que esto, fijaos que es, perdón, aquí, por 10 elevado a menos 6, prácticamente no hay diferencia. En todo caso que no fuéramos a fundición, pero entre cobre y PVC podéis poner, si quieren, para no variarlo, un valor intermedio. 565 y en el que vamos a poner aquí. Y con eso me calculo la pérdida de carga unitaria por metro, como veis aquí, multiplicando por la longitud equivalente, me sale la pérdida de carga del tramo. ¿Cuál es la presión final que llamamos mínima? Ahora no recuerdo por qué hablamos de mínima y máxima. Pues sería la presión con la que parto, menos la altura geométrica, menos la pérdida de carga. Como esta tabla nos va a valer también para el cálculo del grupo de presión, por eso trabajamos todavía con esto. Cuando consideremos un grupo tendremos una presión máxima y una mínima y por lo tanto vamos a calcular en cada tramo cuál es la presión máxima y mínima. Ahora cuando estamos trabajando con la presión de la red no hay diferencia. Margen de diferencial de presión es cero. Bueno, pues en el siguiente caso tenemos esto, ya hemos fijado aquí, tenemos todas las longitudes, los diámetros que son, es que no tenemos nada más que hacer. Llegaríamos a esta planta con una presión, fijaos, de 0,33. Evidentemente con esa presión no me vale. Si en vez de esto tuviera 40 metros columna de agua, pues en principio sí me valdría. ¿Vale? Antes de comprobar que evidentemente con la presión que nos ha salido ya sabemos que no vamos a llegar, pero si estuvieran, por ejemplo, vamos a suponer en vez de 23, 33,
Estoy aquí un poco por encima. En principio a algunos nos podría parecer que estamos por encima de los 10 metros y por lo tanto nos vale. Los 10 metros tienen que estar en los aparatos, no aquí. Entonces lo que nos falta hacer ahora es una vivienda tipo. Vamos a ver, según nuestro esquema, tenemos un tramo AB, vamos a ponerlo todo de nuevo. Un tramo AB, un BC, tengo ya luego un C fregadero, un CD, un D lavavajillas y un D lavadora. Y luego venimos con el BE, el BE, bañera, EF, F inodoro, FG, G lavabo y G bidet. Número de aparatos. Aquí tengo 1, 1, 2, 1. Este sí que ya lo vamos a poner como suma de este. Más este. En la bañera tengo 1. Este sería la suma de este. Termina en E, por los que empiezan por E. Este es 1, 1. Y aquí tienen los que empiezan por este más este. 1. El BC, los que empiezan por B, que son, perdón, los que empiezan por C, que es este, más este. Y el AB, este, más este. Aparte de que así no tengo que hacer ninguna suma porque me lo hace el ordenador, es que ahora me permite sumar los caudales exactamente igual. Una vez que pongamos los caudales, bueno, el bidet 0,1, el lavabo 0,1, el inodoro 0,1, la bañera 0,2 y si no recuerdo mal, tenemos lavadora doméstica 0,2, fregadero doméstico 0,2, lavavajillas doméstico 0,15, ¿de acuerdo? ¿Qué he hecho aquí? No sé lo que he hecho. Vale. Bueno, copiar, pegar fórmula. Bueno, esto hacemos lo mismo, copiar, pegar fórmula. Este más este.
aquí vamos a hacer ya lo mismo, no vamos a complicarnos más. Vamos a ver si todo está bien, me tiene que dar aquí 1,05, correcto. Bueno, el coeficiente según esta formulita, pues los copiamos aquí. Donde solo hay un aparato me saldrá un error, porque ya sabemos que estaremos dividiendo por raíz de 0, no se puede. La raíz de 0 es 0, pero lo que no se puede dividir por 0, pues aquí ponemos directamente 1. Vamos a copiar esta vertical entera. Y vamos a ver qué coeficiente adoptamos. En una vivienda hemos dicho que lo máximo que podemos tener era 0,5, pues yo tendré que tener aquí lo mismo. Y a partir de aquí, pues prácticamente ya va a tener poco peso, pero podéis considerar que el coeficiente evidentemente es 1, no es solo un aparato. Y donde hay 2 podemos considerar un coeficiente de 100%. En el caso de que aquí tenemos 3 aparatos, realmente va a tener un poco peso. Pero vamos, si queréis, podemos considerar que hay 2 aparatos al mismo tiempo, no va a haber 3. Serían... Vamos a ver, vamos a cambiar este tamaño de letra. Aquí podemos reducirlo, podemos ponerlo, a ver, el coma 7 como tiene puesto ahí. Aquí nos sale 1, pues 1. Bueno, las longitudes serían, pues se miden aquí, las mediríamos en este plano. Habría que dibujarlo, vamos a dibujarlo de alguna manera más o menos rápido, porque no quiero extenderme mucho. La tubería haría algo como esto. Aquí pondremos una llave de corte. Ahora la marcaremos. Y desde aquí, la llave de corte genera la vivienda. Se puede colocar aquí mismo, pero ya como está tan cerca, prefiero colocarlo en la cocina. Aquí tendríamos un recorrido parecido a este. Entraríamos al cuarto de baño por aquí y tendría su llave, que lo vamos a dibujar ahora. Vamos a dibujar una de estas llaves, que se supone que al examen ya la traemos hecha, pero nosotros dejamos aquí que se tarda poco en dibujarla. Aquí tendríamos la llave de corte general de la vivienda. Y ahora para colocar una igual para la cocina, que la vamos a colocar estaré aquí arriba, por ejemplo. Y luego otra para el cuarto de baño. Un error que a veces cometéis es que colocáis la llave después del de la cocina. Si esta llave estuviera previa a esta, me cortaría las dos. ¿De acuerdo? Esto estaría aquí, puede estar perfectamente encima de la bañera. Una de las cosas que también considera es que como tiene que estar en la entrada del cuarto de baño, cuando se refiere a la entrada del cuarto de baño no quiere decir que la entrada de las personas, la entrada de la tubería, nada más entrar. Que podamos cortar, eso es lo que realmente lo que nos pide la norma. Bueno, y desde aquí alimentaríamos a estos dos aparatos y a este de aquí, ¿no? Nos prepararemos ya, que también vendríamos con esto preparado, con una cosita como esta, en donde se indique, vamos a ver, vosotros ya venís al examen con esto hecho, claro. Si no, no os va a dar tiempo.
algo así. Incluso aquí, para la mayoría, vamos a coger esta llavecita de aquí que hemos puesto antes. Se la vamos a poner un poquito más pequeña. Y tendremos una toma para cualquier aparato. ¿Dónde más vamos a colocar esto? Pues lo vamos a colocar, hemos dicho, en el fregadero y el lavavajillas. Esta tubería la continuamos por aquí y la cerramos con esto y esto. Ya estaría hecha la cocina. Si queremos ahora medir aquí, por lo tanto, como hemos llamado esto, aquí mi tramo A, B a la parte hasta la primera T, estaríamos en este primer trozo, desde la llave esta hasta aquí, que no sé si lo hice con polilínea o con línea. Vamos a hacer alguna polilínea que nos permite medir mejor. Mide 2,78, 2,8. El BC, el primer tramo que ya tengo aquí acotado, ¿no? 0,82. El siguiente, que sería el fregadero, ya sería la bajada. Vamos a suponer que baja 2 metros. El siguiente que tengo es CD, que son 0,49. Al lavavajillas, los 2 metros que vuelvo a bajar. A la lavadora, 2,67 más los 2 metros de bajada, 2,67, 4,67. Estos 2 metros que bajan son los que vamos a poner aquí, menos 2 y menos 2. Si hemos considerado positivo cuando subíamos de altura, negativo cuando bajamos. Y los demás, diferencia de cota, 0. Nos haría falta medir aquí esta parte de aquí. Que como veis, las longitudes son tan pequeñas que no merece la pena, pero se dibujaría y se mediría, ¿no? Lo voy a inventar por no perder algo más de tiempo, pero son medidas muy pequeñas. Tenemos estamos aquí en longitud real. Lavadora, el BE, desde aquí, el B es esta parte de aquí, que estáis viendo que no tiene prácticamente nada, tiene un metro, medio metro. Pues venga, 0,5, a la bañera tenemos que bajar 2 metros. La bañera realmente la toma está un poco más alta, vamos a ponerle 1,5. El F es el siguiente, que son de ahí son medio metro. El inodoro tiene que cruzarlo ya, serían prácticamente 1,5 metros del ancho de la bañera del cuarto de baño más 2 de bajada, pues tienes 3,5. El FG son medio metro, al lavabo tiene que bajar y ya tienes ahí 2 metros y otros 2. En estos son las alturas que tenemos que bajar.
estaba indicando la diferencia de altura. Las velocidades, si todos son tubos metálicos, son 350. Los diámetros mínimos, ten en cuenta que en la parte común, si es cobre, hemos dicho que esto es cobre, ¿no? Pues sería 25, serían 20, 22. El BC entramos en un cuarto en la cocina y también es 20, 22. Y el que entra en el cuarto de baño también 20, 22. Los demás ya serían prácticamente cuando suministremos dos aparatos. A ver, el criterio que nosotros utilizamos es el siguiente. Si para alimentar un aseo, que el aseo más pequeño puede ser de dos aparatos, es 20, cuando alimentemos dos aparatos vamos a hacerlo siempre con 20. Y luego las bajadas a los aparatos las tenéis aquí. A la bañera son 20, el resto son 12, 12, fregadero 12, 12, todo 12, excepto la bañera. Por lo tanto, vamos a tener 22, 20 prácticamente en todo. Los voy a colocar en todos y ahora los modificaré donde no. Vamos a ver la vajilla, ya está el fregadero, hemos visto que serían 15, 13. Aquí lo mismo, 15, 13. A la lavadora 15, 13. A la bañera 20, 22. El inodoro 15, 13. Al lavabo 15, 13. Estos son los diámetros mínimos. Y ahora quiero saber con qué presión llego a ese punto. Pues si esta es la vivienda más alejada, no tengo más que ver la presión con más pequeña que llego. Esta, 10,33. Le pongo ese valor y veo cuál es la presión con la que llego. Como veis, tenemos aparatos donde llegamos con presiones. Aquí aparatos, aquí lavadora, por debajo de 10 metros. Por lo tanto, me hace falta colocar un grupo de presión. ¿De acuerdo? Si estoy muy cercano, pues puedo variar la tubería que me sube aquí. Imaginaros que pongo aquí 50, lo mismo, ¿ves? Subo la presión y lo mismo ya llegaría. En este caso, ¿ves? Llegaría. Ya tengo las presiones superiores a 10. Pero no es el caso porque hemos dicho que nosotros tenemos, en vez de 33, tenemos 23. Entonces no vamos a llegar haciendo variaciones de ese tipo. Como voy a colocar un grupo, por lo tanto la presión, que lo que yo quiero calcular es como voy arrastrando la pérdida de carga y las alturas, si considero que la presión que tengo es 0, lo que estoy determinando cuando determino el valor mínimo, estoy determinando que aquí tenemos 21,96, incluso 23 que tenemos aquí, el valor de mayor pérdida. Con eso determino, bueno, he dado por hecho que esto está bien calculado y no es así. Porque la presión aquí, se me olvida fijarme que la pérdida de presión anterior sería esta menos esta. La de aquí que tiene el fregadero. Muy bien, CD. Esta sería la L. Este sería el anterior, que es la N, correcto. Este sería también la N. Este sería la B. Y la B es la L. La A, perdón, la K. La E si es el anterior, que es Q. Este también tiene que ser Q. Este es el anterior, que es S, correcto. Este tiene que ser S también. Este tiene que ser G, que es la U. Y este tiene que ser la U. Bueno, entonces la presión que tengo yo mínima, que me coja el valor mínimo. Que no lo tengo aquí a mano. De aquí. El valor mínimo es 24,97. Por lo tanto, esto significa que la pérdida de carga más la altura es 24,97. Voy a poner justo exactamente esa cantidad.
Esa es la pérdida de carga. Presión de aspiración, como el depósito de agua está justo a la misma altura, incluso un nivel más alto que el de nivel de agua por encima de la bomba, no requiere presión de aspiración. La presión residual son 10 porque no tengo calentadores. Necesito 34,97, que es la presión que yo voy a poner aquí, 35. Presión mínima 35. Y mi diferencial de presión, imaginaros que quiero 20. Pues ahora estaré viendo que es la presión con la que yo llego. Veis que está superior. Tendría ahora que ver si tengo la presión más alta, que es 43, dentro de la vivienda, 43,19. La pongo aquí, 43,19, y vería si en esta vivienda tengo una presión superior aquí a los 50 en algún aparato. Y no es cierto, no la tengo. Por lo tanto, no me haría falta. Ya tengo las características del grupo. El grupo necesita un caudal de 12,10, y como está por encima de entre 10, necesita 3 más una bomba. 3 más una. Mi caudal simultáneo. Mi presión es la presión máxima, los 55 de mi grupo, y necesito un caudal que me dé, redondeando a esto, de 13 metros cúbicos en vez de los 12,10. Si tengo un tiempo estimado de caudal simultáneo de 20 minutos, necesito un depósito de 4.000 litros. Vamos a ver, si queréis ponemos 19 minutos para que me salga justo por debajo de los 4.000. Pondré dos depósitos de 2.000. El depósito de presión, en función del número de arranques, ten en cuenta que esos 20 minutos yo puedo poner para 15 arranques a la hora, me sale un depósito de 300. Para 10 arranques me sale 432. Y para 15 arranques me sale, bueno, perdón, 20 arranques. Cuanto más arranques tenga, veis, el volumen es menor. Si yo considero 5 arranques, me saldría un depósito de 865, que parece ser vivienda, me parece un poquito alto. Vamos a subir el número de arranques y estaríamos en torno a 700. Si luego nos vamos a un catálogo, pues tendríamos las características de grupo de presión para, a ver, las características del depósito de presión. Aquí tenemos depósito de 300, de 500, de 700 litros, de 900 litros, de 10 bares, 16 bares. Bueno, pues con esto tenemos calculado todo. Solamente nos haría falta, bueno, pues fijar esto ya en los catálogos, buscar los diferentes catálogos de no sé, los contadores de agua, ver el caudal que tenemos unitariamente. Por una, hemos dicho que en una vivienda el caudal simultáneo que tenemos es de 0,5 litros. Pues en mi, ¿cuál es el que me viene? Caudal máximo, aquí lo tenemos. Metros cúbicos, lo paso y veo cuál es el caudal, el diámetro de el caudal nominal en este caso. Vamos a pasarlo 0,5. 0,5 por 3,6, ya lo tengo en metros cúbicos ahora, 1,8. 1,8 estaremos aquí. Me haría falta un contador de 1 pulgada. Diámetro de conexión 20. Pues esto es todo. Yo con esto, como indico, pues nada, seleccionar los distintos catálogos. Seleccionar los distintos catálogos ya, pues las características, como decía, por ejemplo, en la batería de contadores. Seleccionar qué tipo de batería colocaríamos, cuántas filas, cuántas columnas tiene. Aquí no es lo que estoy buscando. Los depósitos de agua. Tenemos distintos depósitos, distintos tamaños. Si nos hacen falta 4.000, pues dos de 2.000, por ejemplo. Bueno, pues con esto doy por terminado este tutorial. ¿De acuerdo?